Ok, entonces vamos a ver ahora nuestra clase que nos corresponde esta vez, que es la clase del tracto gastrointestinal, también le puede decir la clase del tubo digestivo. Al final son términos más o menos similares, ¿no? Entonces lo que vamos a abarcar en esta clase es la parte que va desde la cavidad oral hasta el ano, o sea, todo el tubo digestivo, sus distintas divisiones y sus funciones y cómo su organización histológica es la que nos da estas respectivas funciones. En la otra clase es que nosotros vamos a ver la parte de las glándulas salivares, que es el páncreas, vesícula, etcétera, ¿no? En síntesis, lo que hace nuestro tubo digestivo es agarrar lo que comemos, degradarlo y absorber las cosas útiles. Y las cosas que no son útiles también van a desecharse. En síntesis, nosotros vamos a ver a lo largo de las distintas subdivisiones. Bien, nuestro tubo digestivo hace este montón de cosas. Lo que usted come, lo moviliza, lo mastica, lo deglute. Esa deglución va apoyada por movimientos del músculo liso de las distintas capas de nuestro tracto gastrointestinal. Va lubricado por la secreción de células o glándulas mucosas que usted ya conoce bastante bien. Hay la secreción de enzimas digestivas. Miren encima lo fatal que está escrito ahí, malo por mí. Usted sabe que en el tracto gastrointestinal se liberan un montón de hormonas, que esas hormonas a la vez van a favorecer, aumentar o regular o detener, quién sabe también, estos movimientos involuntarios. Y la comunión de todos estos elementos son lo que al final nosotros nos va a ayudar a digerir, absorber y desechar, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver uno por uno a lo largo de esta clase. Después se revisa esto con calma, que son cosas que ya uno sabe de conocimientos así bien generales. Entonces lo que me interesa a mí es la organización histológica del tracto gastrointestinal o las capas que nosotros veremos en esto, ¿no? Ya usted sabe que cada capa va en un principio por su epitelio. El epitelio, si está en el esófago, es de un tipo, si está en el estómago, es de otro tipo, si está en el intestino o colon, es de otro tipo. Eso te revela de forma general que cada una de estas estructuras tiene una función específica. Los epitelios los vamos a ver cuando hagamos cada parte en sí. Igual ya usted más o menos las conoce, o la irá a conocer bien, de las clases, de todo lo que nosotros hemos discutido hasta este punto del curso. Usted sabe que el epitelio es soportado por una lámina propia, que es tejido conectivo laxo o areolar, que a su vez carga vasitos y nervios, ¿no? Que es lo que le da el aporte nutricional a este epitelio. Hasta ahí vamos bien. Luego de ese epitelio viene una capa de músculo liso, que se la estoy tratando de señalar con el puntero. Esa capa de músculo liso se llama la capa muscularis de la mucosa. Si lo buscan en inglés es muscularis mucosae, es músculo liso. Inmediatamente después viene una capa que se llama la submucosa, porque está debajo de la mucosa. ¿Cómo usted reconoce la submucosa? Porque en la submucosa es que vamos a encontrar por lo general vasos más grandes y nervios más grandes. Y dependiendo de dónde estemos podemos encontrar ciertas estructuras, por ejemplo las placas de Peyer que yo les hablaba en la clase de órganos linfoides. Luego de la submucosa viene una capa gruesa de músculo liso que se llama la capa muscular propia. Dependiendo de qué lugar nosotros nos encontremos, esa capa muscular propia puede tener dos o más capas. Por lo general la capa interna, como aquí, es circular y la capa externa es longitudinal. Y después de esa capa viene una serosa para los órganos que están dentro de la cavidad abdominal. En el caso del esófago, como está a nivel cervical o del cuello, él está revestido por una capa de tejido conectivo bastante parecida a la túnica adventicia que ya conocimos cuando vimos la clase de los grandes vasos. Eso también se llama así, túnica adventicia. Yo le pregunto en el examen, ¿el esófago tiene serosa? Por supuesto que no. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Bien. La mucosa es el epitelio que recubre el tracto gastrointestinal. Puede haber mucosa escamosa del esófago, puede haber mucosa tipo glandular como en los intestinos. Es un término que se usa indistintamente, ¿no? ¿Ok? En el caso del colon, ya usted sabe que el colon es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades. Usted sabe que a esa mucosa la soporta la lámina propia. En el caso del tracto gastrointestinal, usted verá que esta lámina propia tiene muchos linfocitos. Eso es normal, porque recuerde que el tracto gastrointestinal es un sitio de contacto con un montón de antígenos.
bacterias, virus, parásitos y todo lo que nosotros deglutimos y puede ser reconocido como extraño. Entonces, estos linfocitos residentes en la lámina propia van a ayudar a defendernos contra esos antígenos que son parte de nuestra rutina diaria. O sea, es imposible no exponerse a ellos. O sea, cada vez que usted come, eso es reconocido como algo extraño. ¿Ok? Ya usted, o sea, eso es normal, tener eso en la lámina propia. Luego de eso viene la capa de muscularis de la mucosa, ¿verdad? Aquí es una capa delgadita de músculo liso que te divide entonces este compartimento de arriba, que en general es la mucosa, de la submucosa que está acá abajo. Entonces, usted verá que la submucosa es que tiene vasos grandototes y en un fondo de tejido conectivo denso irregular que se ve mejor acá, ¿no? Tienes esta imagen del Histology Guide, tienes tu colon con tu epitelio conocido y reconocido. Mira la lámina propia, lo que está inflamada, eso es normal, sobre todo inflamación tipo crónica con linfocitos, que es lo que predomina de repente alguna plasmática. Ya se encuentran neutrófilos, es anormal. ¿Ok? Eso no es parte de este curso. Y entonces acá viene la capa muscularis de la mucosa, no la ve que la estoy haciendo con el puntero, una línea que te dividirá entonces la mucosa de la submucosa. Entonces, en la submucosa comienzas a encontrar vasos más grandes, ¿no? Que están entonces en un fondo de tejido conectivo denso irregular. Aquí se ve mucho mejor. Entonces, como le dije anteriormente, en la submucosa tú encuentras un tejido conectivo denso, en este caso es irregular, se ve mejor acá, se ve clarito acá de hecho, y tú comienzas a encontrar estos vasotes acá, esto es propio de la submucosa. En la submucosa nosotros vamos a encontrar células ganglionares, que son las que regulan los movimientos involuntarios de todo nuestro tracto gastrointestinal. A nivel submucoso, ese conjunto o ese sistema de células ganglionares recibe el nombre de plexo submucoso o plexo de Meissner, ¿ok? Dependiendo de qué nivel estamos, podemos encontrar glándulas también acá, como las glándulas de Brunner del duodeno, o tejido linfoide como las placas de Peyer del ilion, que ya conoce usted muy bien. Entonces, esta es la misma imagen del colon, solo que ahora a nivel de la submucosa. Mira la submucosa, ¿no? Tejido conectivo denso irregular, se ve clarísimo. Vasos grandototes, esto puede ser una arteria porque tiene, una arterial en este caso, porque tienes una capa de músculo liso bastante prominente. Esta capa es una vénula que es delgadita. Y miren acá, ¿no? Acá tienes una islita de células grandes que cuando damos más aumento, ve que son pericariones con núcleos grandototes centrales, con eucromatina y núcleo prominente, y las células satélites que las acompañan. Estas son células ganglionares que a nivel submucoso se llaman el plexo submucoso o plexo de Meissner, que es el que regula los movimientos involuntarios de nuestro tracto gastrointestinal. Y acá viene la capa muscular propia. Bien, la capa muscular propia, como le dije, es músculo liso, es una capa bien prominente y es la capa que básicamente sirve para movilizar el tracto gastrointestinal en esos movimientos que de forma resonante se llaman el peristaltismo, ¿no? Que usted sabe que es involuntario, usted no lo controla, por más que quiera, no lo controla. Por lo general, esta capa muscular propia se divide en varias capas, 2 o 3 dependiendo de donde usted esté ubicado. Por lo general, la capa interna es circular y la capa externa es longitudinal. Entre estos vientres de músculo liso, usted encuentra ostroplexo. Este plexo se llama el plexo mientérico o el plexo de Auerbach. Yo me lo aprendí porque Auerbach, como de atrás, ¿no? Es el que está más abajo. No sé, esa es mi manera de aprenderlo, ustedes se logran la suya. Entonces recuerda, Meissner arriba, Auerbach abajo. Meissner es submucoso, Auerbach es mientérico. Cuando mezclas estos dos plexos, te van a formar una estructura que se llama el sistema nervioso entérico, que es el que controla todos estos movimientos involuntarios que se dan en el tracto gastrointestinal y que sirven para favorecer todo el acto de la deglución, todo ese acto. Entonces, la misma imagen del colon, ahora tú ves acá gruesesota la capa muscular propia, acá arriba hay una capa de muscular propia que es circular, acá abajo es longitudinal, y en el medio de esas dos, encuentras nuevamente las células ganglionares. En este caso se llaman las células ganglionares del plexo mientérico o el plexo de Auerbach, o sea, de atrás, pues, que es más abajo.
Esta clase tuve que repetirla porque me enredé mucho con los nombres, ¿no? Hasta que se me ocurrió este Auerbach de Bach. Son cosas que enredan. Entonces, recuerde que Meissner y Auerbach se juntan y forman entonces el sistema nervioso entérico, que es el que regula todo. Cuando se mueve la barriga y hacen ruidos, eso se llama burburismo, ¿no? O cuando usted siente que tiene que ir para el baño Foucault porque el estómago no está pateando. No es el estómago realmente, es el colon que se pone enojado porque comienza a moverse muy violento y eso molesta. Bueno, a todos nos ha pasado, eso es normal. Bueno, ocurre porque estos sujetos están mandando señales y están mandando a que sus vísceras se comiencen a movilizar. ¿Ok? Recuerden, ¿no? Neuronas ganglionares. Ya le describí la citología de ellas, ya usted la conoce bien. En las células satélites bien bonitas aquí, ¿no? Entonces, básicamente esta es la estructura general del tracto gastrointestinal. Luego de eso viene una capa de serosa. Ya usted sabe que la serosa es el mesotelio, que es epitelio plano simple o escamoso simple, que en el caso de los órganos intraabdominales también se recibe el nombre de peritoneo. ¿Ok? Aquí. Entonces, la serosa de estas vísceras se continúa con el mesenterio y esto forma, como ven acá, como una especie de anclaje que sirve para mantener los órganos en su respectivo lugar, los órganos intraperitoneales. Ejemplo, el esófago, que no está dentro de la cavidad abdominal, no tiene serosa y lo que va a tener es una capa adventicia o una túnica adventicia bastante parecida a la que conocimos en los vasos. Es una pregunta fácil de examen que usted debe sacar bien, ¿no? ¿El esófago tiene serosa? No. La misma imagen del colon, vientre de músculo liso, circular, longitudinal. Aquí están las neuronas ganglionares o las del plexo de Auerbach. Y acá abajo está la serosa, ¿no? En este momento no se van a ver con mucho detalle. Y el tejido subseroso, que por general es tejido adiposo con algunos vasos sanguíneos. Entonces, vean de una imagen cómo hemos sacado tantas cosas. Por eso es que la histología es tan bonita. Bueno, para mí, pues. Espero que para ustedes también. Porque de verdad que si tú le metes ojo a estas cosas, tú literalmente te metes en otro mundo. Bien, ya usted sabe que el tracto gastrointestinal tiene sus miles de mecanismos de defensa. Siendo el primero, barrera. O sea, es una barrera que te protege de todos los antígenos que pueden cruzar el tracto gastrointestinal. Ya usted sabe que existe algo que se llama el MAL, que nuevamente está aquí, que es el tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? Que junto a la barrera sirve para protegernos de todas estas bacterias, virus, etcétera, que nos quieren afectar. Otro mecanismo de defensa que ya les he hablado ahorita es que en la lámina propia ustedes que se den morada, porque en la lámina propia tú vas a encontrar linfocitos bastante y también macrófagos. Ellos también van a servir para defendernos de cualquier potencial patógeno. Y en este punto también hay plasmáticas que secretan inmunoglobulina A o IgA, que esa IgA también va a servir para defendernos de organismos específicos, porque ya les hablamos de cómo se crean las inmunoglobulinas así de forma general. Entonces usted ya tiene aquí en el tracto gastrointestinal varios mecanismos que lo defienden a usted contra todas esas cosas a las que nos exponemos diariamente, ¿no? Lo mismo, ¿no? Acá un intestino delgado con sus vellosidades clásicas y de acá cómo se forman estos agregados linfoides grandototes, ¿no? Que esos forman parte del MALT. A veces pueden tener este centro germinal porque ahí se está dando presentación activa de antígenos para poder crear estas IgA que defienden contra organismos específicos. Y mira acá, ¿no? Como aquí ves debajo de la mucosa, la muscularis de la mucosa, ¿no? Y acá abajo el tejido denso irregular, que es de la submucosa. La mucosa está delgadita ahí. Bien. ¿Qué pasa cuando en los recién nacidos fallan el sistema nervioso entérico? ¿Ok? Eso significa que vas a tener un colon paralizado, porque no hace peristaltismo. Entonces, cuando ese colon paralizado le llega todo lo que es el bebé de glúteo, pues se estanca todo en el colon y el colon se comienza a soplar. Qué palabra más poco estética, pero es así. Bueno, cuando eso se sopla, el paciente, el bebé en este caso, la barriga se le hincha. El término médico es se distiende. ¿Ok? Entonces, ese paciente tampoco defeca y va a estar malnutrido, va a estar con todos los síntomas que usted se le imagine que son derivados de esta cosa. Esto se da porque el paciente nació sin las neuronas ganglionares a nivel del colon. Entonces la enfermedad se llama megacolon congénito porque es de nacimiento, agangliónico, con su epónimo que es enfermedad de Hirschsprung. ¿Ok?
es porque hay ausencia o hay lesión a esas ganglionares que ya vimos a nivel histológico, ¿no? Claro, eso se demuestra tomándole biopsia a esto y evaluando si tiene o no las ganglionares. Si no las tiene, esto es una enfermedad de Hirschsprung y lo que hay que hacer es cortar esto, ¿no? Cortas aquí y pegas esto con esto. Cosa que este segmento que no sirve, ya eso no se va a reparar, ¿ok? Entonces, recuerden la enfermedad de Hirschsprung. Ok, vamos a comenzar con la cavidad oral. Aquí vamos a la cosa del perrito y las papilas gustativas, etc. Usted sabe que la cavidad oral está revestida de un epitelio escamoso estratificado que depende de donde nos paremos va a estar queratinizado. Obviamente nuestros labios tienen queratina, pero adentro en la cavidad oral como tal no hay queratina. El epitelio ese escamoso es importante porque resiste daño por abrasión. O sea, todo lo que nosotros comemos, usted puede masticar ahorita una nuez que tengo aquí al frente y el epitelio suyo resiste, ¿no? Es muy resistente, es propio del epitelio escamoso. Bien, vean, aquí lo conoce muy bien, un epitelio escamoso estratificado, es queratinizante porque es en el labio, pero cuando vamos dentro de la mucosa es no queratinizante, es una característica que ya no conocemos bien. Esto es con respecto al paladar duro, ¿no? Usted sube su lengua y se lo toca y casi es hueso. Bueno, aquí tienes tu epitelio escamoso estratificado, no queratinizante, tienes tu submucosa con estas glandulitas que vamos a conocer más adelante y aquí viene inmediatamente el hueso. Eso se llama paladar duro. Por eso está casi pegado el hueso de la mucosa escamosa del paladar. Muy interesante esto, ¿no? Bien. Cuando entramos a la cavidad oral y encontramos entonces ese epitelio escamoso no queratinizante, lo encontramos en todo lo que te reviste la cavidad, ¿no? Piso de la boca, el paladar, los carrillos que son la parte de adentro de los cachetes y la faringe. En ese sitio más profundo de la submucosa, tú vas a encontrar glandulitas mucosas, valga la redundancia, que ya usted conoce bien, que reciben el nombre de glándulas salivales menores. Esas glándulas secretan parte de la saliva que mantiene la cavidad oral húmeda. Y puedes encontrar tejido linfoide también, ¿por qué no? Vean, aquí está la mucosa tipo escamosa, acá abajito la lámina propia, y acá abajo, aquí no está discernible la parte muscular en la mucosa, ¿no? Y acá abajo la submucosa, ¿no? Con las glándulas submucosas o glándulas salivares menores que te van a secretar parte de la saliva. Bien. Con respecto al labio, es movible, o es móvil, ya que dentro del labio hay vientres grandototes de músculo estriado que te permiten a ti movilizar el labio. Básicamente el labio se divide en tres partes. La mucosa interna, que es la que está húmeda, es epitelio no queratinizado, ¿ok? Epitelio escamoso no queratinizado, y vas a encontrar glandulitas mucosas que te lo mantienen húmedo. Cuando usted va y sale hacia la parte que se expone el labio con la piel, usted va a encontrar una transición, ¿no? Esa transición se llama la zona de Vermillon, donde tienes un epitelio delgadito con un poquito, o sea, puedes tener un poquito de queratina, ¿no? Es decir, no queratinizado, pero puede que sí, puede que no. Es delgadita la queratina, ¿no? Lo importante es que ahí no tienes glándulas salivares y esa es un área bien sensible. O sea, si tú pasas el dedo por ahí, es bien sensible. O pínchatelo para que tú veas que eso te va a doler bastante, porque tienes bastantes nervios. Y el labio externo como tal, que ya sí tienes una queratina gruesesota que se ve acá abajo, también ahí vas a tener pelos, en el caso hombres y mujeres también, pelos, glándulas sebáceas. Eso te explica que esto ya es una estructura tipo piel. Entonces, importante es que internamente no hay queratina, externamente sí hay queratina, y en la transición que es la Vermillon puede o no que haya queratina, ¿no? Eso depende de dónde lo busques. Yo puse que no porque eso es lo que dice el libro, pero eso es discutible, ¿no? Y dentro de esto hay un montón de músculo esquelético o estriado que te permite la movilidad respectiva del labio. A mayor aumento ves aquí la parte interna, ¿no? Epitelio escamoso no queratinizante con sus respectivas glandulitas submucosas que te mantienen esto húmedo. Y acá sí hay queratina, sí es queratinizante como cualquier piel que usted conoce, y con sus respectivos anexos. Anexos son los pelos, folículos pilosos y las glándulas sebáceas. Y por acá la zona Vermillon. Es importante conocer la histología, ¿no? Entonces ves las glándulas salivares menores que te mantienen entonces esa submucosa o esa mucosa oral bastante húmeda. Lo mismo por acá, ¿no? Acá la imagen está fea, pero se la dejé para que ustedes vean todo esto que yo estoy señalando con el puntero, todos esos músculos esqueléticos o estriados que te permite a ti la respectiva movilidad del labio. Bien, vamos con la lengua, que la foto del perrito siempre me acuerdo. Esencialmente tú agarras una lengua y la cortas, le das el microscopio, va a ser puro músculo esquelético.
La lengua sirve para, cuando usted está tragando, sirve para poder ayudar a esa masticación y finalmente para deglutir. Deglutir es pasar los alimentos de la cavidad oral al esófago. La lengua tiene músculo esquelético en todas las direcciones, de manera que le permite digerir como en 3D, pues. O sea, un órgano bien versátil en ese sentido. Usted verá que en la lengua, si usted se la toca, está rugosa, ¿verdad? Y a veces está blanca. Eso es queratina y eso lo vamos a mostrar más adelante. Eso sucede porque en la superficie dorsal de la lengua, o sea, esto acá, tienes muchas papilitas pequeñas en estos 2 tercios anteriores. Y en el tercio posterior es donde vienen las amígdalas linguales que tú las ves aquí. Esto se divide por una cuestión que se llama el surco terminal, ¿no? Bueno, que esto te lo verás mejor cuando dé la anatomía de cabeza y cuello. Yo solamente le voy a hacer un overview. Ahí, si usted agarra y corta una lengua como, parece como una lengua de un reptil, te verá que todo esto es músculo esquelético. Y acá arriba tienes la superficie dorsal en la que hay queratina. Por eso que la lengua se ve blanca a veces. No es porque está sucia, sino porque la queratina se ve así blanca. Bien, vamos a hablar de las papilas linguales, que esencialmente son 4. Las filiformes, las fungiformes, las foliáceas y las circunvaladas. ¿Okay? Esta imagen del libro te la resume todas, pero yo creo que las mejoré, ¿no? Con más detalle. Vamos a ver primero las filiformes. Las filiformes son las que tú ves en la parte dorsal de la lengua. Son las más numerosas y tienen formita de cono, como unas espinitas, ¿no? Las ves, como unas espinitas, y ve que en esas espinitas hay bastante queratina. Debido a esa queratina es que la lengua se ve blanca, o sea, no es que esté sucia. Claro, también puede estar sucia, ¿no? Pero no crea que usted se lava los dientes, tiene una buena higiene oral y sigue blanca, no es que sea cochino, sino que esa es la queratina propia de las papilas filiformes. Estas espinitas sirven para que cuando usted come y está masticando, sirven como para hacer un grip, para poder agarrar con más facilidad la comida que usted está masticando y poder deglutirla con más facilidad. Es como la suela de la zapatilla, ¿no? Una suela plana, a usted lo va a resbalar, pero si es una suela con muchas estaquitas, como son los tacos de fútbol, le da mayor adherencia al suelo. Bueno, si esto fuera plano, usted no pudiera manipular la comida. Entonces, este montón de espinitas ayuda a que la comida que usted está tragando se mantenga durante la lengua y la lengua pueda manipularla con más facilidad. Importante, esto no percibe sabor. Esto tiene una función mecánica de mantener el alimento en su lugar cuando usted está masticando. Y ve nuevamente acá abajo las glandulitas submucosas, ¿no? En este caso, las submucosas, que son glándulas, están en la submucosa, pero son glándulas que secretan mucina. Ahí enreda un poquito el jueguito, ¿no? Pero lo importante es que están entre vientres de músculo esquelético. Eso te ayuda a ti a orientarte y decir que estás en la lengua. Entonces, estas son las cosas que a mí me gusta preguntar en los quizzes, ¿no? Porque yo sé que se van a caer, porque es que no les da la gana de ver bien. Y eso a mí no reculo con esas cosas, porque es que tienen que prestar atención. O sea, como tú ves músculo esquelético con glándulas submucosas, eso es la lengua. Y si ves estas espinitas o esos conitos con queratina, eso es lengua, y si es más fino, papilas filiformes. Recuerden, aquí no se siente sabor. Otra imagen bonita, esta vez del el Histology Guide, ¿no? Es que hay otra página que se llama Pathology Outlines, otra que se llama Path Presenter, que también tiene imágenes así, pero de patología. Espinitas, ¿no? Bien bonito, ¿no? Y esta queratina blanca es la que ayuda a sostener los alimentos, por así decirlo, durante la masticación. Músculo esquelético acá abajo, y verá toda la queratina. Esta queratina es la que le da a la lengua el infame color blanco. Bien infame de eso. Vamos con otras papilas que se llaman las fungiformes, ¿no? Fungi de hongo, ¿no? Forme de forma, tienen forma de hongo. Están un poquito queratinizadas arriba. Verán que entre ellas dos estas son filiformes, ¿no? Estas bolitas son las fungiformes. Y entonces, lo importante de ellas es que cuando vamos más aumento, verás que ellas tienen botones gustativos. Vamos a ver acá. No. Bueno, por aquí en esta imagen no se ven. En la leyenda lo decía en esto lo llegaré. No se ven aquí. Pero estas sí van a tener botones gustativos. O sea, estos son una de las formas de identificarlas a ellas. Vamos a ver las otras foliáceas, que yo creo que esta es la que ustedes tienen en el perrito. Las papilas foliáceas son como están en un tallito, en un tallo de tejido conectivo que con este masón se ve perfectamente azul. Bastante bonito. Estas, como dice aquí, se encuentran a cada lado de la lengua.
anterior al surco terminal. Después se va a la imagen de la lengua, perdón, para identificar esto, ¿no? Estos surquitos sirven para que la saliva que secreta la glándula salival menor pueda alojarse y pueda facilitar este acto de la masticación. Entonces, en esta papila foliácea vamos a encontrar estas cosas que parecen como unas cebollitas, ¿no? Estas cebollitas son los botones gustativos. Eso quiere decir que en estas papilas foliáceas que están anterior al surco terminal y que están acá en la lengua, aquí sí se va a percibir algo de sabor, ¿ok? El epitelio rojo, como todo buen masón, la lámina propia se ve azul, como todo buen masón, y acá abajo ves las glándulas submucosas, cuyo epónimo son las glándulas de von Ebner. Pregunta de examen, glándulas de von Ebner. Ok, esta imagen es del Histology Guide, preciosa. Ves aquí las papilas foliáceas, papilas foliáceas, ves que son así como si fueran una meseta. Lo importante es que cuando vas a bajar los surcos, que son los que alojan la saliva, ves de acá arriba que tienes como unas estructuras más claritas. Esos son los botones gustativos, en inglés son taste buds. Y aquí tienes entonces las glándulas submucosas que te van a secretar toda esa saliva, que son las glándulas de von Ebner. Como más aumento aquí, preciosa esta imagen, ¿no? Ves acá abajo en los surcos estos, ves estas cebollitas que son los botones gustativos, ¿no? Aquí hay una raíz nerviosa que detecta el sabor y te ayuda a percibir a qué sabe lo que estás comiendo, ¿no? Y acá las glándulas submucosas, que ya usted la conoce bien del quiz, los quizzes anteriores, en este caso se llaman las glándulas de von Ebner. Bien. Finalmente vamos con las papilas circunvaladas, que son las más grandes, ¿no? Grandototas, 1 a 3 milímetros. Ellas se encuentran justo delante del surco terminal, unas bolitas ahí irregulares, dice que hay de 8 a 12, y lo importante es que aquí vamos a encontrar nuevamente las von Ebner, ¿okay? Que son las glándulas submucosas. En este caso también hay secreción serosa, que es la secreción de la saliva, la que no es pegajosa, ¿okay? Esa secreción serosa que es rica en enzimas también vas a encontrarlas acá. Se llaman también las glándulas de von Ebner. Las von Ebner, dependiendo de la busque, pueden ser o mucosas o serosas. Eso es por el tipo de secreción. Lo importante es que son glándulas salivares menores que se encuentran en la submucosa de la cavidad oral. Ese fluido que hacen las von Ebner le sirve a usted para movilizar lo que está comiendo, ¿no? Y para poder llevar la comida a estos botones gustativos. Es como una especie de lubricación, ¿ok? Lubricación que asiste en el proceso de masticación, deglución. Mira, grandotota, circunvalada, el epitelio ya de más está decir con escamoso estratificado, tiene algo de queratina, y ve que a lo largo de los surcos ve las cebollitas, ¿no? Esas cebollitas son los botones gustativos, ¿ok? Con más aumento acá, aquí hay todos estos botones gustativos, ¿no? Mira, tú dices que hasta 250 y se ven en la superficie lateral de la papila circunvalada. Importante es que las ves en las otras papilas, excepto en la filiforme. Todas las cebollitas estas son células que perciben el gusto porque tienen una cuestión que se llama el poro gustativo, que es una microbiosidad que eventualmente se conecta con un nervio que es el que capta este gusto. Importante esto, ¿no? Además se lo menciono porque es interesante, ¿no? Y ven aquí que en el epitelio hay linfocitos intraepiteliales. Eso es porque aquí tiene que haber una función inmune que también es importante. Con más aumento ve las cebollitas, parece una cebolla literalmente. Estas cebollitas son células que gracias a la microbiosidad captan los sabores, los analizan y después se conecta esto con un nervio sensor que es el que te va a decir la información sobre lo que estás degustando en ese momento. Bien, solo a manera de curiosidad, usted sabe que hay 5 sabores demostrados hasta el momento, ¿no? Bueno, así está la última vez que lo revisé, puede que ya eso haya avanzado, ¿no? Estos 5 sabores son los que detecta su botón gustativo, bueno, el mío también. Salado por los iones de sal, ácido por los iones hidrogenión, dulce, obviamente por los azúcares, oligosacáridos, polisacáridos, etc. Amargo por los alcaloides, y el otro que es menos conocido, que es el umami, ¿no? Que es por el glutamato de aspartato. El umami es el que está en la famosa salsa china, también la salsa Worcester. Y bueno, aquí hay un café. ¿A qué sabe el café? Sabe amargo. El café sin azúcar es muy bueno. Eso es lo que yo tomo de hecho. Así que esto es para manera de curiosidad, ¿no? Todo lo que percibe nuestros botones gustativos. El esófago ya lo conocen bien, vamos a verlo rapidingo. Bien, el esófago es una estructura tubular, alargada, aproximadamente nosotros a medir unos 25 centímetros,
y su función es transportar lo que usted masticó de la cavidad oral a la faringe y luego al estómago. Usted sabe que el esófago, lo recubre un epitelio escamoso estratificado no queratinizante. En la submucosa del esófago también vamos a encontrar unas glandulitas mucosas que van a servir para lubricar esa mucosa de manera que lo que estamos deglutiendo pueda pasar con su debida lubricación. En el esófago, ya adivinaron, se llaman glándulas esofágicas, ¿no? Aquí tienes un esófago para todas las razones anatómicas. Lo más importante del esófago es que él es posterior a la tráquea. Una cosa importante ahí. Después lo otro se lo dejo a anatomía. Y verán ustedes que acá con el diafragma, acá abajo es la cavidad peritoneal. Acá arriba no. Por eso es que el esófago, ustedes saben que el esófago no tiene serosa. Por favor, apréndase eso. Esta imagen es del libro, nada más para demostrarle a ustedes que lo que ya sabemos, ¿no? Epitelio escamoso estratificado no queratinizante es el del esófago. Pero preciosa esta imagen, la verdad es que a mí me gusta, me emociono cuando veo estas cosas del Histology Guide. Epitelio escamoso estratificado, tienes tu lámina propia que te lo soporta, con sus vasos, de aquí se ve, no está el puntero. Tienes acá abajo la capa muscularis de la mucosa, sigan el puntero. Y debajo vienen las glándulas esofágicas, que son glandulitas submucosas, ¿no? Que están en la submucosa, porque lo acompañan estos vasos más grandes acá. Ubíquese anatómicamente. Y acá abajo viene la capa muscular propia, ¿no? Con un vientre circular, que es el interno, y otro longitudinal, que es el externo, ¿no? Con más aumento, ves con más detalle las glándulas submucosas, que son igualitas a las glándulas que nosotros ya conocemos de las otras clases. Y aquí el ductito que las acompaña, que es el que sirve para que la secreción de esta glándula conecte eventualmente con el epitelio y eso pueda salir a la superficie. De nuevo, aquí la lámina basal o la membrana basal del epitelio, acá abajo la lámina propia con los vasitos que nutren ese epitelio, capa muscularis de la mucosa, acá abajo la submucosa con los vasos grandototes y las glándulas submucosas o las glándulas esofágicas. Muy bien. Bien. En el punto donde el esófago conecta con el estómago, se llama unión gastroesofágica o también se le llama cardias. En ese cardias vamos a comenzar a encontrar más glándulas. En este caso se llaman las glándulas esofágicas del cardias. Usted ve la transición acá, la imagen no es muy buena por cierto, pero ve la transición entre mucosa del esófago y la mucosa que vamos a conocer más adelante, que es el estómago. ¿Ok? Esa transición se llama cardias o unión gastroesofágica. Bien. A manera de curiosidad, si divides el esófago en tercios, el tercio superior, que es por acá arriba, por lo general tiene un músculo esquelético, ¿no? Ahí el esófago es más o menos voluntario. A medida que bajas, vas a encontrar una transición de músculo esquelético y músculo liso, sobre todo músculo liso, porque ya es involuntario. Y cuando él se va metiendo ya casi acá al diafragma, cuando se va metiendo a la cavidad peritoneal, que es, aquí está el cardias, ¿no? Unión entre esófago y estómago, este es el punto del cardias o la unión gastroesofágica, ¿no? Aquí abajito es que el esófago puede estar cubierto de un poquito de serosa, ¿ok? Solamente ahí, pero acá arriba no, porque acá arriba está dentro de la región cervical. Como dice aquí, ¿no? Acá arriba tienes una capa externa, que es una capa tipo adventicia, túnica adventicia, como les he repetido hasta el cansancio, similar a la que vemos en los grandes vasos. Solamente aquí hay serosa, donde se une el esófago con el estómago, que se llama la unión gastroesofágica o el cardias. La aplicación médica del esófago. Bien, muchachos, ustedes saben muy bien que nosotros digerimos todo lo que comemos gracias a que en nuestro estómago hay bastante ácido que degrada, ¿ok? El estómago se ha adaptado con millones de años de evolución a soportar ese ácido. Si ese ácido pasa, ya sea al intestino delgado, hace daño, y si ese ácido pasa al esófago, también hace daño. Cuando ese ácido se pasa al esófago, por una condición que se llama reflujo, porque el contenido estomacal se regresa al esófago. Y como el esófago tiene una mucosa que no resiste ácido, eso crea daño por irritación. Ese esófago se va a inflamar. Y usted en un principio va a tener una esofagitis por reflujo. ¿Cómo se corrige eso? Bueno, con mejores hábitos de dieta,
se corrige con inhibidores de la bomba de protones, que es lo que produce el ácido en el estómago, que vamos a llamar en la célula parietal, con antihistamínicos como la ranitidina, con ciertos alimentos como el café que te producen eso, reflujo, el alcohol, entre otros. Bueno, es una cuestión relativamente controlable, ¿no? En estos tiempos más modernos, que sobre todo va con estilos de vida. El problema es cuando este tipo de alteración va de larga data, ¿ok? Y entonces se genera un síndrome o una enfermedad que se llama la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en la que el paciente constantemente va a tener más exposición de ácido en su esófago. O sea, esa exposición sostenida de ácido va a hacer que su esófago se inflame tanto que va a comenzar a metaplasiarse, ¿ok? Esa metaplasia va a ser de un epitelio escamoso estratificado a un epitelio intestinal. De hecho, es idéntico morfológicamente. Él se transforma en un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microbiosidades, que estas caliciformes secretan moquito que ayuda en cierta medida a soportar ese ácido que se está regresando. Este cambio se llama metaplasia intestinal. Cuando esto ocurre, esta condición que es súper famosa se llama esófago de Barrett. Eso lo van a ver a lo largo de su carrera, pero apréndanselo ahorita, esófago de Barrett. El problema del esófago de Barrett es que si el cambio es sostenido, la metaplasia se convierte en displasia, ¿ok? Y si sigue, la displasia se convierte en neoplasia. Y si sigue, la neoplasia se convierte en neoplasia maligna. Y ya usted sabe lo que pasa con esas cosas tan terribles. Entonces, la metaplasia tipo intestinal del esófago, recuérdalo, esófago de Barrett. Bien bonito, ¿eh? Míralo aquí, comparen los dos tipos de epitelio. O sea que si usted sabe esto, usted ya tiene autoridad para hablar bien, ¿no? Allá usted sabe, estas son caliciformes, tú una mucosa escamosa, ya es un esófago de Barrett. Por ahí va la cosa. Recuerde, estoy ganando ojos. Esto es una cosa que vieron que ya vieron en el laboratorio, ¿no? Una tinción de Alcian Blue. La tinción de Alcian Blue, una tinción que funciona un pH 2.5, búsquenselo después, pero vean que te tiñe el moco de las células caliciformes. Es una manera de demostrar que estas caliciformes son verdaderas porque son Alcian Blue positivo, vean como tienen un azul bien bonito, y entonces yo puedo decir, demuestro por método de histoquímica, por tinción de Alcian Blue o azul alciano, que en el esófago hay presencia de células caliciformes. Por lo tanto, el diagnóstico de esófago de Barrett es completamente válido. Tinción de Alcian Blue. Ok. Vamos a pasar ahora al estómago. Bien, el estómago se encuentra en una región anatómica que se llama el epigastrio. Por eso es que yo hablaba ayer de que la epigastralgia. Epigastralgia es dolor en el epigastrio. Epigastrio obviamente, y algia de dolor. No es gastritis. La gastritis es una enfermedad diagnosticada. ¿Ok? Lo que el paciente siente, tengo gastritis, no, usted siente dolor, siente epigastralgia, siente pirosis, siente malestar, pero tú no sientes gastritis. Gastritis es la inflamación de la mucosa del estómago. O sea, no confunda lo objetivo con lo subjetivo. En el estómago se va a digerir, a destruir todo lo que usted comió para convertirlo a sustancias más complejas que sí pueden, más simples, que sí pueden ser digeridas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto se continúa con la digestión de carbohidratos, que comienza con su saliva. Lo que usted está digiriendo se mezcla con el quimo. También las grasas se comienzan a digerir gracias a las lipasas, y las proteínas gracias a la pepsina. Yo no hago mucha énfasis en eso porque eso lo demás en bioquímica y otras materias, ¿no? Pero después se lee con calma esto. Todo esto ocurre en el estómago. El estómago es como una producción de ácido. Bien. Anatomía vuelta fácil para mis queridos estudiantes. El estómago es una cavidad hueca dilatada. Anatómicamente, funcionalmente el estómago tiene la función, para la redundancia, de producir ácido. Todo esto aquí produce ácido. O sea que todo esto aquí es mucosa productora de ácido. Estas regiones se llaman el fondo acá arriba, y todo esto que es el cuerpo. Lo importante es que yo tengo que tener mucosas protectoras en ambos extremos del estómago para que ese ácido no se cuele ni arriba ni abajo. Eso quiere decir que acá arriba, en el cardias, y acá abajo, en el píloro,
hay un tipo de mucosa protectora que es la mucosa, se llama la mucosa antral, o hay glándulas con secreción mucosa que me protege que este ácido no se cuele ni para abajo ni para arriba. Esa es la manera simplificada de ver esto, ¿no? Entonces, cardias y píloro va a tener mucosa tipo protectora y fondo y cuerpo va a tener mucosa que libera ácido. El término histológico es mucosa oxíntica. Si tú abres un estómago, te vas a encontrar este poco de pliegues, ¿no? Esos pocos de pliegues te reflejan la arquitectura de las glándulas del estómago y se llaman las rugae o rugas, pliegues del estómago. Bien. Esta tinción, que yo creo que usted la conoce ya, se llama Warthin-Starry, ¿no? Y todas estas bacilitos negros son los famosos Helicobacter pylori. Es la causa más común de gastritis en tiempos modernos. Uno adquiere pylori porque comió algo que tenía pylori. En teoría es porque la comida está contaminada con pylori. Y así es como se sabe. Muy prevalente, o sea, mucha gente tiene esto, produce síntomas, produce la epigastralgia, se diagnostica en base a una sospecha clínica y lo compruebas con la biopsia, ¿no? Tinción de Warthin-Starry, que es como si fuera una tinción de plata, se ven negritos los bacilos. Lo importante es que no solamente hay, eso se puede ulcerar, ¿no? Ya hemos hablado de eso, ¿no? O sea, hay veces que el pylori puede hacer tanta fiesta que te ulcera, puede sangrar, a veces hasta se perfora en el estómago, o sea, esa es la historia natural de él. Por suerte, nuestros medicamentos antibióticos, inhibidores de bóveda de protones evitan que pase esto, pero si tú lo dejas evolucionar, los pylori son canallas. Ok, las úlceras gástricas no solamente son causadas por estos canallas. Los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, también te hacen eso. Dorival, que es ibuprofeno, te hace eso. Diclofenaco te hace eso. La aspirina te hace eso. Entonces eso no se toma como si fuera pastilla de Halls, marca publicidad gratis. Eso se tiene que tomar por un tiempo establecido porque si no, eso te jode la mucosa gástrica, perdón por la palabra, y eso es muy sintomático. Eso tengo una biopsia que me tocó ahorita que pacientes que abusan de AINES hacen úlceras. O sea, tengan cuidado con eso, ¿no? Y más ahora que estamos en la onda de la anticoagulación, por las modas estas todas locas, si haces una úlcera y estás anticoagulado, adivina que vas a sangrar. Así que eso es lo importante, de que usted conozca el background de todas estas cosas, ¿ok? Bien, vamos con la mucosa del estómago, ¿ok? En la mucosa del estómago, como ves acá arriba, la que la recubre es un epitelio columnar simple, ¿ok? Un epitelio columnar o cilíndrico de una sola capa, que tiene estas invaginaciones bien profundas, ¿no? Estas invaginaciones profundas son las que aumentan a él la superficie de contacto con el material deglutido. Estas invaginaciones profundas reciben el nombre de foviolas o fosas gástricas. Si lo buscas en inglés se va a llamar gastric pit, ¿ok? Todos estos gastric pit están recubiertos de este epitelio con células columnares simples que ves que son rosaditas. Bueno, en ese citoplasma tú lo que vas a encontrar es moco, ¿ok? Estas células secretan una capa de moco bien gruesa, ¿no? Que tiene bastante bicarbonato y eso le va a ayudar a esa mucosa a protegerse del ácido propio del estómago y de lo que usted deglute. El nombre de estas células de superficie es células mucosas superficiales. Entonces tú ves que esto se tiene que defender a sí mismo porque a veces el ácido que produce el estómago se sale o puede salirse de control. Siguiente. Ok, visto aquí de forma esquemática, tienes entonces aquí tu estómago, de la parte oxíntica, lo ves acá, no, este es el cuerpo. Tienes tus células mucosas de superficie, que es epitelio cilíndrico simple, y ves que son unas invaginaciones profundas. Bueno, esas invaginaciones profundas que se pueden ramificar son los famosos gastric pits. En el centro de esto, o en el sostén de esto, está la lámina propia, que también puede tener cierto grado de inflamación, y abajo viene la muscularis mucosa, debajo la submucosa, con los vasos grandes que se ven aquí bien esquematizados, y debajo viene la capa muscular propia. En el estómago hay 3 capas de muscular propia. La más interna, que es una capa oblicua, apréndaselo así, la media, que es una capa circular, y la más externa, que es la capa longitudinal. Acá abajo está la serosa, que es epitelio plano simple, que va en continuación con el peritoneo, y en el tejido subseroso puedes encontrar vasos también, ¿ok? Por favor, apréndaselo así. Entonces, esta imagen es de mucha calidad, pero es para que usted vea cómo
los gastric pits o las fóveolas gástricas se extienden bien profundo, ¿no? Y tienen entonces este montón de glándulas que son, perdón, de células que van a secretar el famoso ácido. Verá que estas células de acá abajo son distintas a estas, ¿no? Estas protegen y estas van a tener en síntesis la función de secretar ácido y otras cosas que vamos a ver más adelante. Bien. Esquemáticamente, el gastric pit, que es bien profundo, es como un tubo de ensayo, ¿no? Esto es bien largo y se puede ramificar y esto se mete bien profundo en la lámina propia. En el gastric pit vamos a encontrar una serie de células que son propias del estómago, ¿no? La primera que vamos a encontrar es la célula madre del estómago, que, como ya le dije, en el estómago es como un sitio de batalla. Eso está ácido, eso recibe comida derretida, o sea, si usted no masticó bien, recibe pedazos de hueso, pedazos de pellejo, cualquier que a usted se le ocurra. O sea que es un lugar árido, un lugar hostil. Por eso las células madres son importantes, porque dice que gracias a ellas esto se reemplaza aproximadamente unos 4 a 7 días. Eso es importante porque si no, me explico, en un sitio de tanta batalla necesita regularse el mismo. Bien, esto vamos a ver más adelante uno por uno, ¿no? Pero les adelanto que vamos a encontrar aquí, ya vimos estas que son las superficiales que secretan moco protector con bicarbonato. Vamos a encontrar las células mucosas del cuello que son difíciles de ver, las parietales que son las que secretan el ácido, las principales que secretan enzimas y las enteroendocrinas o células G. Vamos a ver una por una, ¿no? Bien, hablando un poquito de la lámina propia, verás que tiene su cierto grado de inflamación, eso es normal. La lámina propia es la que le provee aporte sanguíneo al epitelio de superficie. ¿Okay? Más profunda en la lámina propia tú vas a encontrar también las propias glándulas gástricas, que son las que le proveen al estómago sus características y su función única. ¿Okay? En esta lámina propia puede que encuentres músculo liso que se extiende hasta arriba, hasta el epitelio de superficie, linfocitos, como ya les he mencionado, y vasos capilares y también linfáticos, ¿no? ¿Ves bien aquí cómo está el epitelio de superficie con sus glándulas mucosas con moco protector alcalino? Debajo de la lámina propia, debajo de él las glandulitas mucosas que vamos a conocer más adelante, y aquí bien clarita la capa musculares de la mucosa, y acá abajo la submucosa con vasos más prominentes, ¿no? Bien, vamos a conocer entonces la mucosa productora de ácido, o sea la mucosa del fondo y el cuerpo, que es la que compone la mayor parte del estómago. Ok, vamos a ver por dónde agarro esto. Bueno, lo que quiere decir esta cosa es que esto es irregular, ¿no? Tú vas a encontrar las glándulas distribuidas de una forma que no es regular, no es tan bonito como los esquemas. Pero bueno, esa irregularidad es lo que te refleja la función importante del estómago. Después de esto con calma, lo que yo quiero decir aquí es que compare acá arriba las células mucosas que secretan muco que protege. Son unas células claritas, o sea, eso te indica que la secreción de ellas es de moco. Y acá abajo el carácter tintorial es distinto, más eosinofílico. O sea, estas células de acá arriba no son iguales a estas. Eso es lo que yo quiero que vean en esta imagen, ¿no? Eso quiere decir que la función de acá arriba es distinta a la función de acá abajo. Como estamos en el fondo y cuerpo, esto de acá abajo es lo que va a producir el ácido, que sirve para degradar lo que ya hemos deglutido. Okay. Vamos ahora a ver las células de la fosa gástrica o del gastric pit. Esencialmente son las mucosas del istmo, las parietales, que son las que me interesan a mí, las principales y las enteroendocrinas. Okay. Las mucosas del istmo, ¿no? Son células importantes porque dice que son células progenitoras, tienen algo de función de célula madre y son las que van a favorecer la regeneración del estómago o de la mucosa del estómago, como dije, ¿no? Cada 4 a 7 días. Estas células solamente se las menciono para que sepan que existen, porque el problema es que son duras de ver en tinciones de rutina. Por ejemplo, miren, son estas aquí, ¿no? Muy duras de ver. O sea, tienen gránulos secretores que son los que ayudan a verlas, pero la verdad es que son bien duras de ver en tinciones de rutina. Entonces tienen una secreción que es algo alcalina, ¿no? Y sirve también para proteger al estómago de estos efectos de su constante secreción de ácido. Si la ves aquí, por ejemplo, la mucosa del istmo, vamos a buscar acá, mira, aquí está, células mucosas del istmo, no son células tan fáciles de ver y su función no es tan
artística como las otras, ¿no? Solamente se las trae para que sepan que forma parte de eso, pero yo no les pregunto esta porque esta es difícil de identificar. Tienes que hacer un PAS, ¿no? Para resaltarlas. Las ves aquí, ¿no? Las que son PAS positivos. O sea, son células irregulares que están metidas entre las otras. O sea, se lo traigo para que vean que hay cosas que son difíciles de ver y que solamente sirven así de forma académica. Bien, vamos a ver esta que sí me interesa, que es la célula parietal. PC. Son estas células grandototas, rosadas, y son así porque su citoplasma está lleno de mitocondria. El otro nombre artístico de la célula parietal es la célula oxíntica. La función de la célula parietal es producir ácido, en este caso ácido clorhídrico. Son células grandes, poligonales o redondas, y vean, tienen un núcleo central. El citoplasma es rosadísimo y gracias al montón de mitocondrias que tiene. Las células parietales solo se encuentran en la mucosa del cuerpo y del fondo porque es ahí donde se secreta el ácido. Ve acá las gastric pits que se extienden a bien profundo. Ya hablamos de las células mucosas de la superficie. Y ves acá que hay unas células anaranjaditas, ¿no? Bueno, cuando son más aumentos, las ves aquí, ¿no? Anaranjadita. Bien eosinofílica, bien acidofílica es la palabra. Bueno, esas son las células parietales que tienen la función de secretar ácido clorhídrico. Acá también, vean, ¿no? Son casi anaranjadas, bien acidofílicas, bien granototas, bien poligonales, núcleo central, citoplasma abundante eosinofílico. Estas son las células parietales que son las encargadas de producir ácido. Las Schiff las vamos a conocer más adelante, pero ahora concentrémonos es en las parietales. Ok, cómo la célula parietal secreta el ácido, ¿ok? Bien, en un principio, dentro de la célula parietal esta que es bien gordota, bueno, dentro de ella hay agua, ¿ok? Esa agua dentro de la célula parietal, gracias a una enzima que se llama la anhidrasa carbónica, el agua se divide, entonces, me desconcentré, que me llamaron acá el teléfono y me desconcentré. Denme 2 minutos acá. Ok, listo ya. No era nada urgente, por suerte. Ok, nuevamente el tema de la bioquímica famosa que ya no me gusta a mí, pero tengo que hablar. Como no me gusta, me va a tocar leerlo y después me va a tocar explicárselo, ¿no? Bien, esta es la célula parietal. Esquemáticamente rosadita. Acá está el lumen del estómago y acá están los vasos sanguíneos que en este caso corresponden a la lámina propia. Ok, en el punto 1 dice que tienes agua dentro de la célula parietal que se divide en ion hidrogenión, que está aquí con la H+, y en ion hidroxilo, o hidróxido también le dicen, ¿no? O H-, ¿no? Eso es lo que ocurre en un principio. En el punto 2, ese hidrogenión sale de la célula parietal gracias a una bomba de potasio hidrogenión, o sea que está en bomba iónica, ¿no? Ya usted la conoce de mi clase y de las otras clases. Entonces, este ion hidrogenión sale a la luz del estómago. En el punto 3, el hidroxilo se une con dióxido de carbono, acá lo ves, y forman bicarbonato. Entonces tienes por un lado, en el lado luminal, hidrogenión, y en el lado citoplasmático tienes bicarbonato. Entonces, en el punto 4, que es el que está acá, dice, hay un intercambio entre bicarbonato hacia afuera de la célula parietal y de cloro que entra a la célula parietal. O sea, esta célula le dona al capilar bicarbonato, que va a servir para estabilizar el pH a nivel sanguíneo, y el capilar le aporta cloro a la célula parietal. Okay. Luego de eso, ese cloro también lo sacas de la célula, en este caso no hay mayor intercambiador, y en el lumen del estómago, ese hidrogenión de un principio se une con ese cloro, y eso es lo que forma el ácido clorhídrico, que es lo que secreta
la célula parietal. ¿Ok? Si tú ves esto a un nivel de microfotografía, tú verás que en el lado apical de la célula parietal hay estructuras que son microbiosidades que te forman algo que se llama el canalículo intracelular. Se ve mejor ahorita en otra imagen, ¿no? Gracias a una enzima que se llama la anhidrasa carbónica, va a ocurrir eso que les he descrito anteriormente, ¿no? En la que el agua y el agua citoplasmática y el CO2 o el dióxido de carbono se va a transformar entonces acá en bicarbonato y va a salir acá el ion hidrogenio. O sea, ya saben que el bicarbonato va a la sangre y la sangre a su vez le da cloro a la parietal. Entonces, ese cloro de la parietal se une con el hidrógeno que él ya secretó y esto va a ayudar a formar el ácido que nos va a ayudar a degradar lo que nosotros deglutimos, mientras que acá el pH se mantiene gracias a la salida de bicarbonato a la circulación de los capilares de la lámina propia. Eso me cuesta un poquito, ¿no? Pero en esencia esa es la lección de esto. Bien, ya hablamos de la célula principal. La célula parietal no solo secreta ácido clorhídrico, ¿no? También secreta algo que se llama el factor intrínseco. El factor intrínseco es una molécula importante para la absorción de la vitamina B12. O sea que si el factor intrínseco falla, va a haber patologías asociadas a deficiencias de B12. Un ejemplo clásico es la anemia megaloblástica, que yo creo que yo se las mencioné anteriormente, si no se las menciono ahorita. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, cuando hay resecciones de parte del estómago. En tiempos anteriores estas resecciones ocurrían porque las úlceras se perforaban y la única forma de corregir esos defectos era operando. En tiempos modernos ocurre por tumores. Bueno, cuando al paciente le resecan esto, imagínense que todo esto se lo lleva. Ese paciente pierde entonces la capacidad de secretar ácido y factor intrínseco y eso lleva a una serie de características clínicas propias de esto, ¿no? Entonces, la célula parietal secreta gracias a innervación parasimpática, que es autonómica, gracias a la histamina, que ya la conocimos, y a otra sustancia que se llama la gastrina, que secreta la célula enteroendocrina, que conocemos más adelante. Bien, ya les dije esto, ¿no? Cuando tienes deficiencia de factor intrínseco, no va a haber entonces una absorción adecuada de vitamina B12 en el intestino delgado. La B12 es importante para la síntesis de ADN, ¿ok? Esto va a llevar entonces a su vez a una deficiencia en la proliferación del eritroblasto, que ya usted lo conoce. El resultado de esto es una forma especial de anemia que se llama la anemia perniciosa. También a veces hablan de la anemia megaloblástica, que es otra forma de identificarla, ¿no? Esa anemia perniciosa tiene su serie de sintomatología: debilidad, sangrado de las encías, jaundice, que es ictericia, y pérdida del apetito, ¿no? Entonces, esa anemia perniciosa va explicada porque su célula parietal del estómago tiene un daño que no le permite secretar factor intrínseco, que hace que se desencadenen todas estas cosas. Ahora, lo interesante es que conocer esto, es una cosa tan inofensiva como te crea todos estos síntomas. Bien, vamos con la célula principal, ¿no? Otro nombre de ella, su nombre artístico también es células simógenas. Básicamente lo que hace la célula principal, o CC, que es de Schiff Cell, ay, qué error, es una célula que secreta enzimas. Te va a secretar pepsinógeno que luego se convierte a pepsina y eso es lo que te ayuda a degradar a las proteínas. Una célula que es más basofílica si la comparas versus su hermanita, la célula parietal. Esta basofilia del citoplasma te indica que tienes bastante retículo rugoso y que tienes bastantes glándulos secretores. O sea que esta es una célula que su carácter tintorial te revela que ella es activa en la síntesis y secreción de proteínas. En este caso, pepsinógeno, que se convierte en pepsina. ¿Okay? La pepsina es una enzima que funciona a un pH ultra ácido. Mira tú, 1.8 a 3.5. Son pH que son incompatibles con la vida. O sea, tú no puedes vivir con un pH así en sangre. El pH de la sangre es 7.35, 7.45. La pepsina es para degradar proteínas, o sea, hidrólisis de proteínas. Y también la célula principal te va a secretar la lipasa gástrica, que es para degradar entonces a los lípidos a sustancias más elementales, ¿no? A lípidos más sencillos. Eso tú reconoces la
célula principal porque es más basofílica, ¿no? Compárala aquí versus su hermanita la parietal, que es rosada. La principal es más morada o más basofílica. Vamos a ver la otra, que es la célula enteroendocrina, que en el caso del estómago también le llaman la célula G. Tiene la función de secretar sustancias u hormonas con funciones endocrinas y paracrinas. Te secretan serotonina, que básicamente te regula la motilidad del tubo digestivo, en este caso del estómago, si está ubicada aquí, porque también hay otras enteroendocrinas en el intestino delgado. Y la más importante son las células G, que te secretan la gastrina. Son hormonas importantes porque te regulan la peristalsis, que es el movimiento voluntario de las vísceras, y de ese modo te regulan la motilidad en general del tracto gastrointestinal. También te van a regular la secreción de enzimas digestivas, ahorita han escrito, que bueno, también secreción de agua y también de electrolitos. Importante es que estas hormonas participan en la sensación de saciedad luego de comer, o sea, esto es una cuestión que es full hormonal. Y básicamente en este esquema las células enteroendocrinas o las G están en verdecito, por eso le ponen como un turquesita. Y recuerden, ¿no? Aquí tienes aquí las auxínticas, secretoras de ácido, tienes las principales que secretan el pepsinógeno, y acá arriba tienes las recubridoras o las superficiales, ¿no? Que secretan un moco alcalino que te protege la mucosa gástrica, ¿no? Y vean lo profunda que son las fóbulas gástricas. Así es el estómago. Por eso es que macroscópicamente se ven las rugae, que son esos pliegues gruesosotes. Bien, la enteroendocrina se caracteriza porque es como un huevo frito, ¿no? Una célula redondita que tiene un espacio blanco que la rodea. Esa es la característica morfológica que te sirve para identificar la célula enteroendocrina, en este caso la célula G, que secreta gastrina, ¿no? Viéndola de acá arriba, esta que tiene un espacio blanco alrededor en el citoplasma, esta es una célula G, esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Así es como tú la reconoces, con ese espacio blanco que la rodea. Se llama la célula G, que secreta gastrina, que te regula el peristaltismo, ¿no? Claro, hay otro montón de células enteroendocrinas, ¿no? Célula S. Yo les recomiendo que me hagan caso y solo se aprendan la G. Si se lo olvida, váyase a esta tabla del libro y guárdela, porque probablemente esto lo vean, eso usted lo ve más cuando usted da la parte de endocrino, de fisiología. Obviamente, pedirle que se aprendan esto es una salvajidad, por Dios, ¿no? O sea, ténganlo a mano porque esto o sea, para eso son las tablas, para eso son las referencias. Bien, esta imagen la subí recientemente a mi WhatsApp, creo, o a Instagram, o a ambas. Es un tumor que se llaman tumores neuroendocrinos, que son tumores que se derivan de las células enteroendocrinas. Entonces son tumores que se relacionan con su reproducción de hormonas. Tienen una clínica bien característica, ¿no? Clínica relacionada con su reproducción de hormonas. Entonces estos pacientes, este que está acá vino obstruido porque el tumor creció tanto que obstruyó el intestino delgado, y obviamente lo único que se queda ahí es hacer la resección. O sea, el cirujano le corta ese pedazo de intestino y cuando tú ves el microscopio se ve esto, ¿no? Isla de tumor infiltrando toda la capa muscular propia. Además, aquí hay como dentro de un vaso, o sea, son tumores que, a pesar de tener un buen pronóstico, son tumores que hacen metástasis. Es bien curioso de ellos. Son tumores de bajo grado, pero que son tumores que hacen metástasis porque en el mesentero habían depósitos tumorales. Entonces es bien curioso, ¿no? Bien curioso ver cómo estas células enteroendocrinas se malignizan y forman tumores. Tumores que se pueden volver terriblemente malignos, hacen carcinomas como tal, pero estos que son de un comportamiento biológico entre comillas más indolentes, por lo general se llaman tumores carcinoides o tumores neuroendocrinos. Son bien bonitos verlos, por eso que le tomé foto, ¿no? Y tú encuentras una clínica relacionada con exceso de producción de hormonas. Bien, recuerden que todo lo que hemos hablado es mucosa productora de ácido, ¿ok? Recuerden que arriba en el cardias y abajo en el píloro necesitamos mucosa protectora para que este ácido no se nos cuele ni arriba ni abajo. Lo que vamos a encontrar en el cardias y en el píloro son glándulas largotas, ¿no? Tubulares, que te forman fosas bien profundas, ¿no? También se llama gastric pits. Entonces vas a encontrar aquí un epitelio cilíndrico simple que te va a secretar bastante moco, que ese moco va a servir para neutralizar ese exceso de ácido que se produce en la mucosa oxíntica. Dependiendo de dónde te pares,
se va a llamar glándulas del Cardias o glándulas pilóricas. No me digas. Qué lógico que es. Lo importante es que esta mucosa que tiene la función de proteger, obviamente no puede tener ni células parietales ni principales, ¿no? Y esto lo que te hace es secretar bucomoco para protegerte de ese ácido que secreta la célula parietal y esas enzimas que secretan la célula principal o Schiff. Luego de eso tú vas a encontrar las otras capas, ¿no? La submucosa, donde vas a encontrar los vasos sanguíneos, nervios también. Igual aquí también hay Meissner y Auerbach. En la capa muscular propia, ya le dije que la más interna es oblicua, la media es circular y la externa es longitudinal. Estas capas musculares lo que hacen es como que sacuden el estómago, ¿no? Y ese sacudimiento, si es que esa palabra existe, lo que hace es mezclarte todo lo que tú estás comiendo con el quimo, con el ácido, de manera que se forme como todo se mezcle, como si fuera una batidora, y se forma una batidora con ese poco de ácido, y eso es lo que te ayuda a ti a comenzar la digestión, ¿no? Es una función bien mecánica, es bien curiosa, ¿no? En el píloro, la capa muscular es más gruesa y te forma lo que se llama el esfínter del píloro, que yo creo que usted va a conocer con más calma con el de anatomía. Y finalmente, como el estómago está dentro de la cavidad peritoneal, él está cubierto de una fina capa serosa, ¿no? Esta es la imagen del libro, ¿no? Esto es lo que yo les he dicho ya. Y aquí veas cómo está este es el cardias, ¿no? La transición de mucosa esofágica a mucosa tipo la de acá, ¿no? Las glándulas del cardias, que protegen a este estómago de manera que el ácido no se cuele ni para arriba ni para abajo, ¿no? Ya esto usted, solamente para que vean que el libro le resume casi todo lo que yo les he dicho hasta ahorita. Bien, como en el estómago hay músculo liso, ese músculo liso también se puede transformar a neoplásico. En este caso, neoplásico benigno, ¿no? Que son los leiomiomas. Leio de liso, nio de músculo, oma de tumor benigno. Tumores de músculo liso que son benignos, ¿no? Entonces, forman masas que pueden crecer y van con la clínica de cualquier masa que crece. Lo importante es que estas masas no... Hay que hacerle una evaluación histológica para poder determinar qué son. Pueden ser benignas, pero también pueden ser malignas y no necesariamente son músculo liso. También pueden tener de origen neural, que son los neurofibromas. Puedes tener otro que se llaman los GIS, que son tumores del estroma. Puede que haya leiomiomas, pero también puede haber otras etiologías, ¿no? Pero lo importante es que aquí pueden haber este tipo de tumores que son primos hermanos de lo que crecen en el útero. Los infames fibromas, que ya dije que no se dice así. Ok, vamos a dejar la clase hasta ahí, que ya tengo la boca seca, tengo que poner un descansito. Y más tarde sigo con lo que nos queda del intestino delgado y del colon.